bueno, pues vamos a dar inicio con la información porque el Partido Revolucionario Institucional negó desde ayer en un comunicado de prensa y también en una rueda de prensa ofrecida por su dirigente que haya sido expulsado de la Internacional Socialista y afirmó que fue el propio partido quien presuntamente decidió pausar esa afiliación desde el pasado 27 de noviembre, esto argumentando que esa organización internacional vive un proceso de censura, autoritarismo, corrupción y falta de transparencia bajo el liderazgo de su actual presidente, el mandatario español Pedro Sánchez. En un documento dirigido al Presidium y a los miembros de la Internacional Socialista, el PRI aseguró que la dirigencia de la organización, que como les mencionamos desde el 2022 está a cargo de Pedro Sánchez, reprime y censura la libertad de sus integrantes, sobre todo cuando intentan debatir posturas críticas en temas internacionales o nacionales. Además, sostuvo que la conducción actual mantiene a la organización secuestrada y silenciada, cito, con decisiones que considera vengativas contra quienes se distancian de la línea oficial. El PRI, diciendo eso, no sé si cuántas veces se mordió la lengua porque quien destacaba en México por este tipo de prácticas es precisamente ese partido. Respecto a México particularmente, el partido dijo que la dirigencia de la Internacional Socialista busca incorporar a Morena a pesar de los señalamientos, según el PRI, sobre presuntos vínculos del partido Guinda con cárteles de la droga y del crimen organizado internacional. Calificó esta intención como un interés oportunista que prioriza relaciones de poder sobre principios democráticos. Además, anunció que no va a participar en actividades de esa organización en tanto Pedro Sánchez siga en la presidencia. También ahí en ese comunicado que ven en esos momentos en pantalla dicen que van a hacer giras internacionales y conferencias de prensa y hasta van a enviar cartas a partidos de todo el mundo para exponer lo que consideran un deterioro institucional en la organización. Así como lo pueden leer, como lo pueden escuchar, el PRI que en estos últimos años ha tenido una disminución considerable, que pasó de ser ese partido hegemónico del país, poco a poco se está quedando sin gobernaturas, ahora solo tienen la de Durango y la de Coahuila, según recuerdo, de pasar a gobernar la mayoría del país, a ser una apenas oposición, ni siquiera con un grupo parlamentario fuerte en los congresos, pues con todo ese bagaje de caída y de cómo poco a poco va decayendo, hasta el propio PAN ya le anda haciendo el fuchi porque hicieron su relanzamiento y no los incluyen. Pues a pesar de todo eso, el PRI dice que es la Internacional Socialista quien está en ese proceso de deterioro. Toda esta información obviamente la reiteró el señor Alejandro Moreno ayer en una conferencia de prensa en la que dijo que el PRI ya se había deslindado de la organización internacional y acusó de perder el rumbo a la Internacional Socialista. Pero vamos a continuación precisamente a escuchar lo que dijo el dirigente del PRI sobre este tema. En el tema de lo que sale una nota por el tema de la Internacional, quiero decirles que es absolutamente no solo distorsionado, falso, calumnioso, porque lo acabo de hacer ahorita público en mis redes sociales. Nosotros desde hace tiempo mandamos una carta a la Internacional Socialista porque perdió el rumbo, perdió el objetivo. Nos reservamos el derecho de participar antes de la convocatoria al Congreso que se dio en Malta, por una razón, porque se ha convertido en una organización opaca, antidemocrática, donde no se puede hablar. Así son estos fascistas, así como los de Morena, por eso se entienden bien. Tristemente, la actual dirigencia de la Internacional está destruyendo un organismo multilateral tan importante, señalados de casos de corrupción, y no lo digo yo, a nivel internacional, vínculos de la narcodictadura comunista y terrorista de Venezuela, que hubieron triangulaciones de dinero a gente ligada
al PSOE español, al Internacional Socialista, y eso tiene que llevar consecuencias porque habemos organizaciones que participábamos para defender temas democráticos de participación, de inclusión, de fortaleza, y eso lo hicimos nosotros muchísimo antes. Entonces, como lo denunciamos y dijimos que nos reservábamos participar, ahora sacan estas notas. No, son cínicos, son corruptos, está acreditado. Por eso subí la carta íntegra en mis redes sociales y ahí está. Pero imagínense hasta dónde llegan los tentáculos y los acuerdos. ¿Y qué quieren? Esa nota no tiene nada ahorita. Lo que importa es lo de la fiscalía, es la corrupción, es lo que sucede en México. Pero por ese caso también subí lo que hicimos nosotros muchísimo antes. ¿Por qué? Porque tristemente la Internacional, que era una organización prestigiada, hoy está por los suelos, hoy no existe, y por eso nosotros no podemos participar en una organización que perdió el rumbo, que está vinculado a los casos de corrupción. Y también decirles, vamos a proceder legalmente. Vamos a iniciar las denuncias no solo aquí en México, vamos a iniciar las denuncias en Londres, en Madrid, en República Dominicana, en los Estados Unidos y en México, porque debemos de señalar y no podemos permitir que haya un organismo multilateral como la Internacional que esté vinculado al crimen organizado, a la corrupción y a las organizaciones terroristas. Eso no lo podemos permitir. Lo vamos a denunciar y lo vamos a combatir. Y más cuando ya están como los de Morena. Si piensas distinto, pues lo que quieren ahora es decir que te expulsan. Háganme ustedes el favor. Fachos, autoritarios, corruptos, cínicos, y han destruido una organización tan importante como la Internacional. Ya escucharon la defensa de Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, a esta expulsión que sufrió su partido y el partido que él dirige. La Internacional Socialista agrupa a 89 partidos y organizaciones. Existe desde 1864, nació en Inglaterra, por eso dice Alejandro Moreno Cárdenas que va a presentar una denuncia en Londres. La Internacional Socialista ha atravesado distintos periodos. Se disolvió formalmente en 1943, luego renació después de las guerras en el contexto de la Guerra Fría. Ha exactamente pasado por varios procesos, incluso en un momento, pues más bien luego de eso se formó también otra organización, la Internacional Obrero Socialista. De acuerdo con el diario El País, la postura crítica de Alejandro Moreno Cárdenas, quien además fue vicepresidente de esta organización, de la Internacional Socialista, en julio de 2024, por eso probablemente dice que pues ha venido a menos esta organización. Pues sí, imagínense, el año pasado él era el vicepresidente, pues por eso con toda la, ahí sí, con toda el valor, la calidad moral, puede decir que esa organización pues ha venido demeritando su valor. Dice también el diario El País que esta postura crítica de Alejandro Moreno había generado tensiones, especialmente después de que denunciara un supuesto debilitamiento de la democracia en México tras la llegada de la Cuarta Transformación en 2018, porque este fue otro de los espacios en los que Alejandro Moreno Cárdenas intentó llevar este discurso. Hay que recordar que ha estado en los últimos meses en una gira en diferentes países de América Latina con los gobiernos de derecha. Estuvo recientemente, según él, como observador en las elecciones de Honduras, donde pues probablemente haya un regreso a la derecha y donde la candidata de centro izquierda, Rixi Moncada, acusa que se está fraguando un fraude electoral. Según una fuente que fue consultada por periodistas de El País, el Comité de Ética de la Internacional Socialista consideró la expulsión del PRI después de que el partido manifestara inconformidades con procesos internos, como la elección del presidente del Comité para América Latina en un congreso realizado en Madrid. Además, el tricolor cuestionó la legitimidad en la designación de Miguel Vargas Maldonado del Partido Revolucionario Dominicano. Todo ello fue lo que provocó, de acuerdo con las investigaciones del diario El País, que la Internacional Socialista decidiera la expulsión del PRI tras casi
30 años de afiliación. Y como les decía, en realidad esta organización ha pasado por diferentes momentos. Si bien tuvo un auge durante, sobre todo cuando comenzó esta organización en 1864, en ese sentido, pues también uno de los ejes que defendía esta agrupación, pues eran los derechos laborales. Hay que recordar que justo en esa época también derechos laborales, derechos humanos, democracias, contra dictaduras. Nació en Inglaterra, en otro momento, sobre todo en los 90s, que se comenzaron a acercar más a América Latina. También hay que ver esta otra parte, pues, de esa visión finalmente de los organismos que nacen desde Europa y desde esa visión también colonialista. No se habían acercado tanto a América Latina hasta el golpe de Estado en 1973 en contra de Salvador Allende en Chile. Y ya fue cuando comenzaron pues a tener una mayor presencia en América Latina, pero luego nuevamente empezaron a pues admitir agrupaciones que no precisamente eran socialistas. Incluyeron, por ejemplo, organizaciones socialdemócratas. Incluso en esos momentos, Porfirio Muñoz Ledo criticó esa postura de la Internacional Socialista. Es decir, en ese momento Porfirio Muñoz Ledo, discúlpeme, estaba criticando más bien que se estaba yendo, si no a la derecha, al menos se estaba yendo al centro, estaba saliéndose del curso de izquierda. Lo que está ahora reclamando Alejandro Moreno Cárdenas en este caso es más bien que lo están expulsando al PRI por pues ser claramente un partido que pues dejó esos objetivos con los que había nacido en pro de las personas trabajadoras, de la democracia, de la transformación del país, de la defensa de la soberanía, para ser ahora un partido que está pidiendo la intervención de Estados Unidos en México. Y no solamente en México, en el resto de los países de América Latina a los que ha visitado. Ahí también tendrían que estarle exigiendo esos legisladores, esas legisladoras que tanto andan fiscalizando viajes de otras personas, pues pídanle también una explicación de cuánto se ha gastado en estos viajes y de dónde ha salido ese dinero, porque se la ha pasado de gira, Romy. Así es. Y bueno, pues también uno de los motivos que argumentan es cómo desde la presidencia de Pedro Sánchez, que él inicia en el 2022, es importante que recuerden las fechas, esa institución se ha venido pues cayendo en deterioro, como ellos dicen. Ellos hablan de hace un par de meses a la fecha, pero también dicen que no van a seguir apoyando mientras Pedro Sánchez esté al frente. Pero también hay que recordar, y con esto quiero a ver si nos puede apoyar Pau, con la fecha en que precisamente Alejandro Moreno fue electo como vicepresidente. Y fue exactamente en el 2022, del 2022 al 2024, que todavía incluía o que prácticamente entraba con el periodo de Pedro Sánchez. Como en esos 2 años nunca dijo nada o no se pronunció si una de las inconformidades que se pueden ver tanto en el comunicado como en lo que dice Alejandro Moreno es prácticamente que está a cargo de Pedro Sánchez esa presidencia y que hay ahí también una injerencia, dice él, del Partido Socialista Obrero Español. En el 2022, cuando Alejandro Moreno es electo vicepresidente de esa organización, él se reúne, y así lo dice en su propio boletín, cuando en ese momento dan a conocer que se quedó como vicepresidente, él se reúne con la Secretaría de Política Internacional del Partido Socialista Obrero Español, Hannah Alon. Así que, pues,
ahí lo tenemos, las incongruencias y las contradicciones que han caracterizado los discursos, las narrativas y obviamente la manera en que se maneja el señor Alejandro Moreno, pues se presentan obviamente con los tiempos y cómo en su momento pues no dieron a conocer todo ese pliego de 4 hojas que ayer informaban en ese comunicado tan extenso. Lo dan pues una vez que se informa acerca pues de la expulsión de esa organización internacional, de un partido que ya lleva mucho tiempo alejándose, sí, de esos ideales de la Internacional Socialista.